está grabando la clase. Ya, lo que les iba a decir es que hay que entender que Maturana, como todos los autores que le he pasado, han tenido una evolución. Maturana no es el mismo de los años 70. De hecho, Maturana es muy distinto. De hecho, él trabajaba muy a la par con Varela y ahora Maturana y Varela casi que son contrincantes a nivel tanto ético, político y de teoría, más allá de que su base sigue siendo la misma. Entonces, cuando hablamos de Maturana, voy a hablar del primer Maturana, o sea, el Maturana más clásico, el que sorprendió al mundo y no el que fue cambiando su teoría. De hecho, ahora el constructivismo de Maturana va mucho más cercano a en el ámbito, se utiliza mucho más en el ámbito educativo que en otros ámbitos. Dicho eso, Maturana era un científico, literalmente el árbol de la vida, para los que hayan tenido la posibilidad de leerlo, si no se lo aconsejo, ese sí que está, ustedes buscan el árbol de la vida en PDF y lo van a encontrar en cualquier parte. Él parte hablando del experimento que hace con una rana, porque él literalmente era un médico biólogo, o sea, su primera carrera es un científico, él es un científico que investiga procesos biológicos. Y el problema, y este era un problema que ya estaba medio extendido en, en todos los ámbitos de las ciencias naturales, las ciencias sociales y la psicología, y que tenía que ver cómo generamos la realidad. Porque, por así decirlo, el cognitivismo, que fue la teoría que más hemos revisado, por la psicología social clásica y por su experimento, plantea muy bien, por así decirlo, ciertas estructuras, pero no nos explica el cambio. No nos explica ni cómo cambiamos, ni cómo aprendemos, sino que, por así decirlo, se fija en el sujeto adulto, pero no se fija en todos los procesos biológicos que hay a la base de eso. Y esto nosotros decimos, ¿cuál es la importancia? Básicamente porque en los años 70 existe lo que se llama robótica y cibernética. Cuando probablemente, no sé si aquí hay un usuario de Linux o de Mac, de Macintosh, de Apple, pero son sistemas operativos muy distintos al Windows. Y ahora para nosotros hay cosas muy básicas como mover el cursor con el mouse, hacer doble clic y abrir una carpeta, que en el Linux no es así, sino que yo aprieto control y alguna letra. Una serie de cosas que para nosotros en este momento son muy fáciles o muy lógicas, pero que en ese momento tenías que construirlas, no existía ningún código de base en computación. Y los códigos de base que se empezaron a inventar tenían un problema, que no lograban llegar a lo que nosotros llamamos un menú intuitivo, no lograban comunicarse con el ser humano y no se entendía dónde estaba la base de eso. El cognitivismo básicamente, más allá de que genera alguna teoría, como que se atiende ese problema. Y los dos grandes metodologías que lo intentan ver sería el construccionismo social y el constructivismo. Básicamente es cómo construimos la realidad, que eso ya rompe con la metodología clásica, y ese problema empieza a aparecer. No es un problema que surge del pensamiento de las personas, más allá que habían algunos filósofos que siempre plantearon el constructivismo, hasta el gran problema se la atribuye a Confucio, que es si un árbol se cae en medio de un bosque y no hay ningún ser humano presente, ¿existe o no existe esa caída del bosque, del árbol en el bosque? ¿Existe o no existe? Y es un problema filosófico de base que ya desde el budismo y el confucianismo se estaba trabajando. Pero en las ciencias no existía un correlato que pudiese dar cuenta de que nosotros construimos la realidad. Y empieza a aparecer tipos como Piaget, Maturana. Bueno, no es solo Maturana, de hecho hay una serie de autores que estaban haciendo mucho experimento a nivel social, matemático, en todos los ámbitos, pero Maturana los logra articular en un solo libro, que es El árbol de la vida. ¿Y en qué se basaba Maturana? Se empezó a basar en las estructuras biológicas, que después extrapoló a los seres humanos, y de ahí viene, por ejemplo, el concepto de autopoiesis, que es un concepto muy clásico de las ciencias naturales, que es básicamente una forma de reproducción de las células. No sé si cuántos de ustedes se acordarán de la educación. A mí me lo pasaron creo que en octavo básico, séptimo básico, si no me equivoco,
pero los seres vivos se reproducen de dos formas. No, parece que eran más, pero me acuerdo de dos. Una con el sistema reproductivo, o sea, un hombre y una hembra genera algún tipo de traspaso de información genética, sea a través de la cópula, sea a través de la polinización. Hay cientos de métodos y eso crea un nuevo ser, juntando el material genético de dos sistemas distintos. Y la autopoiesis tenía que ver, por ejemplo, cuando a partir del material genético de un puro ser, este se duplica o se reproduce, que lo hacen los virus, lo hacen las células más básicas o qué sé yo, sistemas más complejos como las lombrices. Si ustedes cortan por la mitad una lombriz, creo, la lombriz va a autosanar y se van a generar dos lombrices distintas, si el pedazo no es muy pequeño. Esa capacidad de regenerar y generarse la toma como base Maturana. Eso es la autopoiesis. Entonces Maturana, cuando parte con su introducción del libro, lo que dice es que él descubre que las células de los ojos de los sapos no ven. Son sensibles a ver el movimiento. Y él dice que cuando aparece una mosca, por así decirlo, el sapo no ve la mosca, sino que sus células se excitan viendo el movimiento de esa mosca y puede generar, pero el cerebro es tan hábil y genera como un segundo nivel de aprendizaje que a partir de esa información que le entrega el ojo, no solo puede generar la información del movimiento, puede calcular altura, velocidad para estirar la lengua y cazarla, pero aparte genera figuras, fondo, genera una serie de condiciones que nuestro cerebro técnicamente no ve. De hecho, los seres humanos vemos, por así decirlo, si uno toma solo lo que tiene nuestro cerebro, ven 2 dimensiones y media, no ven 3 dimensiones. Y ven 2 dimensiones y media porque tenemos 2 ojos separados por una nariz. Entonces, tiene la misma información desde 2 ángulos levemente diferentes. Para ponerlo en palabras más simples. Por ejemplo, supongo que en la cámara se ve que tengo una pared atrás. Yo voy a suponer que todos ustedes creen que esa pared es dura. No que una pared blanda y que si yo apoyo la mano me voy a caer, sino que si yo apoyo la mano y pongo todo mi peso, esa pared me va a sostener. Esa suposición que ustedes hacen, lo hacen a través de la experiencia, el uso de memoria, el uso de deducción lógica y de otra serie de sistemas cognitivos. Entonces lo que plantea Maturana es que nuestro cerebro debe tener un segundo orden, un primer orden de nuestros clics de electricidad, nuestra especialización de distintas partes del cerebro, pero eso se combina de tal manera que genera conciencia y genera algo que no tiene la mayor parte de los animales, que son conclusiones lógicas. La lógica no es algo biológico, es algo que está a otro nivel. Entonces nosotros construimos nuestra realidad como lo hacen los sapos, como lo hacen todos los seres vivos a partir de su sistema biológico. Por ejemplo, las abejas ven luces ultravioletas y se guían a las flores y ven a las flores más bonitas, a las que tienen que polinizar, no con la luz que vemos nosotros. Para ello se manejan en otro espectro lumínico, que los seres humanos no nos movemos. Los gatos, por ejemplo, ven en blanco y negro, no ven a color, no ven colores. Pero eso les permite ver mucho mejor en la noche que los seres humanos. Entonces, cada ser vivo de este planeta tiene una distinta construcción de cómo se maneja en la realidad. Por ejemplo, las cucarachas y las hormigas técnicamente no tienen 2 dimensiones o 3 dimensiones. Ellas, su cuerpo lo reconocen solo en 2. Por eso pueden caminar por el techo, pueden caminar por las paredes, porque ellas no sienten la verticalidad o la horizontalidad como medio para guiarse, sino hacia adelante y hacia los lados. Es súper complejo, pero imaginen, creo, no sé este curso en particular, pero el año pasado me tocó hacer clase en un curso donde había un compañero que es ciego y donde hay una compañera que es sorda profunda. Imagínense cómo genera la realidad una persona que no escucha al resto. Imagínense cómo genera la realidad alguien que no ve su espacio, no conoce el espacio, cómo lo tiene que generar en el cerebro. Bueno, ese estudiante perdió la vista ya viejo, pero una persona que nace sin ojos aprende a generar un sistema de realidad, pero que no se basa en la misma condición de espacio, de forma que tenemos los que sí tenemos la capacidad de visión. Y eso es lo que descubre y lo que desarrolla Maturana.
Y lo hace desde una perspectiva muy biológica, y habla de la autopoiesis, la capacidad de que tienen las células de autorreplicarse, y él se va a la célula básica, que todas tienen un núcleo, mitocondria, membrana, que ese es el primer nivel, el primer orden, y ese primer orden puede generar procesos autopoiéticos, o sea, de reproducción, que permiten generar sistemas mucho más complejos. En palabras más simples, por ejemplo, si yo me hago una herida en la mano, suponiendo que no me muero de sangrado porque no me perforé alguna arteria y mi sistema de cicatrización funciona, voy a tener una cicatriz por un tiempo y después, a menos que sea muy profunda la herida, mi mano va a quedar normal. Tiene la capacidad de autosanarse, de autorreproducirse. Y esa idea de autorreproducción lo que nos dice es que los seres humanos o los seres más complejos tenemos la capacidad de adaptarnos a un medio, a un ambiente particular. Entonces, y que es la parte de Maturana que después lleva el coaching, quiere decir que entre yo más me autodesarrollo, es decir, me expongo a más experiencia, tengo mayor capacidad de tener más información para crear una mayor cantidad de información para adaptarme de mejor forma a ese ambiente, que es la función básica de todo ser vivo. Todo ser vivo, por así decirlo, quiere, uno, sobrevivir, y dos, reproducirse. Que el ser humano haya inventado formas de reproducción mucho más profundas que solo la cópula y el nacimiento de un niño, otra discusión, qué sé yo, que leamos hasta el día de hoy ahora la obra de Platón y nadie sepa si Platón tuvo un hijo y si ese hijo fue importante, otro tema. Pero lo que hacemos nosotros como seres vivos son dos cosas: sobrevivir, y para sobrevivir tenemos que adaptarnos de mejor manera, y en segundo, intentar perdurar como seres biológicos en el tiempo. Y los humanos tenemos mayores capacidades que no van a ser solo a partir de nuestros hijos, sino que también a partir de nuestras obras. No sé si ahí les queda un poco más claro. Si hay alguna duda, pregúntenmela, porque así se hace más interactiva la clase que estar hablando a la cámara todo el rato. Profe, ¿y el concepto de identidad personal también lo toca Maturana? ¿Como la construcción de la propia identidad? Sí, no. O sea, el primer Maturana no lo toca, después aparecen otros autores que empiezan a hablar del tema, y Maturana hace como ciertos cierres cognitivos, es decir, dice, esto está dentro de mi teoría y esto está fuera de mi teoría. Lo que plantea Maturana es que la identidad personal es, por así decirlo, un sistema de segundo orden que tenemos los seres humanos a partir de la interacción de nuestros distintos sistemas cognitivos, que nos da una herramienta de adaptación que no tienen los otros animales. Y por eso, por así decirlo, somos como el animal superior en la escala alimentaria dentro de este planeta. O sea, nosotros podemos generar conciencia, y esa conciencia nos permite interactuar en el tiempo, generar ciertas normas sociales, otro tipo de herramientas que no tiene el resto de los animales, o que tienen muy pocos animales, y que además el nivel de complejidad que nosotros hemos generado nos permite superar a esos animales. O sea, un orangután, un chimpancé tienen un sistema social con líderes, con roles definidos, lo que sería como una protocivilización. Lo que pasa es que nosotros tenemos herramientas un millón de veces más adelantadas. Por ejemplo, el lenguaje, que es la base. O sea, si no tienes lenguaje, no tienes civilización, especialización en los trabajos, castas sociales, una serie de etapas que ha ido pasando los seres humanos, que a partir de nuestra conciencia y la capacidad de registrar lo que pasa en nuestra conciencia, sea de forma simbólica o de forma escrita, nos ha permitido generar herramientas en el tiempo que nos han permitido ser una civilización. Entonces, cuando se habla de identidad personal, Maturana siempre va a plantear que todo lo que tiene el ser humano tiene un concepto de adaptación a su medio. Entonces la identidad personal sería una construcción que permiten nuestras neuronas, que nos permiten generar una diferencia entre yo y los otros, y que eso nos da mejores herramientas de adaptación al medio, porque vivimos en sociedad. Entonces diferenciarnos de los otros nos hace distintos a la hormiga. Por eso no muchos de nosotros moriríamos por la sociedad, sino que preferiríamos vivir como ente individual. En cambio, las hormigas, en su construcción, prefieren sacrificarse todas con tal de salvar a una reina o a las próximas generaciones. Los seres humanos en general somos un poquito más egoístas. De hecho, esa es la gran diferencia que tiene con los construccionistas sociales,
al plantear que si el lenguaje fuera el generador de realidad, existiría una supraunidad mayor a los seres humanos, que sería la sociedad, y que esa guiaría nuestro comportamiento, y que él dice que eso no se da, que los seres humanos siempre tenemos un espacio personal, individual, y que, aunque sea en espacio-tiempo casi microscópico, nanométrico, podemos estar adentro de nosotros mismos y después salir afuera hacia la sociedad. Gracias, profe. Y Ya, profe, es que tengo varias dudas, pero dale, bueno. esa es la idea. Entonces, para Maturana, ¿nosotros aprendemos o solamente nos adaptamos? Es que el aprendizaje es una forma de adaptación, o sea, lo que plantea es todos los seres humanos aprenden, o sea, perdón, no todos los seres vivos aprenden. Lo que pasa es que la posibilidad de los seres humanos de aprendizaje está maximizada porque tenemos otras formas de comunicarnos que no son solo la experiencia oral o la experiencia personal, qué sé yo, voy a plantearlo así. Un delfín es capaz de decirle a otros delfines, por así decirlo, que allá hay pescado, unámonos y vamos a cazarlo y comer. Pero ese aprendizaje que tuvo ese delfín no queda en ningún lado escrito o hecho con una seña que permita a un delfín que venga 100 años después a ver ese lugar y decir, ah, si nos unimos, podemos cazar de mejor manera. Eso tenemos los seres humanos. Entonces el aprendizaje propiamente tal es una herramienta que tienen todos los seres vivos, tengan conciencia o no del aprendizaje. O sea, que sé yo, un ratón a lo mejor alcanzó a salvarse raspado de un gato y la próxima vez que vea un gato va a arrancar al tiro. Y es un aprendizaje que va a tener por su vida, pero no va a tener cómo transmitirlo a otros ratones. Y a lo mejor si tiene una camada de ratoncitos, muchos de ellos van a morir a mano de los gatos porque no van a saber que se tienen que arrancar de los gatos. Voy a poner un ejemplo así bien con machete, porque algunos me pueden decir que arrancar del peligro es una cuestión bien instintiva. En cambio, los seres humanos, nuestras formas de aprendizaje están mediadas por medios simbólicos de comunicación, que es el lenguaje, y que son instituciones que hemos ido construyendo en el tiempo, que hacen que yo pueda leer a Platón, pueda leer a Aristóteles, que escribieron hace 2000 años, pueda leer de la actualidad con la globalización de historia china o japonesa de hace 2000, 3000 años atrás, y puedo leer y saber y alimentarme de esos aprendizajes. Esa es como la diferencia. O sea, el aprendizaje es súper relevante para Maturana, pero desde una forma clásica de la biología, como una forma de adaptarlo al medio. Perdón, que estaba leyendo justo lo que ponía Florencia, el lenguaje puede ser una herramienta de supervivencia, no solo de supervivencia, de dominancia, lo que nos haría diferente a todos los seres vivos, incluso a los Homo sapiens de hace 100.000 años atrás, es que generamos el lenguaje. La historia escrita ha permitido un salto evolutivo, le he contado otras veces, mi pareja es profe de historia. Se supone que el Homo sapiens, dependiendo del autor, no tiene más de 150.000 a 200.000 años en la Tierra. Y los primeros registros de lenguaje escrito tienen 5.000 años en la primera ciudad que se conoce, se supone que a lo más 8.000 años, y de esos 8.000 años hemos dado un salto tecnológico de organización y de especialización extraordinariamente superior al que tuvimos los otros 100.000 años que estuvimos en la Tierra. Durante 100.000 años cazábamos animales, teníamos una esperanza de vida de 20 a 25 años, no teníamos ninguna medida de higiene, si crecía mucho la población nos moríamos de hambre, y en un salto microscópico en el tiempo que han tenido los seres vivos en la Tierra logramos ser tenemos auto, internet, forma de comunicarnos, y lo mismo podemos decir, la información ha pasado a manejarse tan rápido que probablemente ustedes tengan un acceso a información superior a lo que tenía una persona en toda su vida hace 200 años atrás, en un mes, ustedes. Esa es la diferencia. El lenguaje es una herramienta que nos permite no solo sobrevivir, sino adaptarnos de mejor manera al medio, sin tener la necesidad de, de tener que estar dentro de esa experiencia, que es la gran ventaja que tenemos los seres humanos. O sea,
Yo no necesito que me digan que no necesito ver un maremoto para aprender que tengo que arrancar. O sea, si veo una ola gigante y yo estoy en la playa, voy a arrancar, pero sé por todos los aprendizajes sociales que si hay un temblor muy fuerte tengo que buscar altura para no tener que ver la ola y ver si corro lo suficientemente rápido para sobrevivir o no. Esa es la diferencia. Profe, entonces, Profe, disculpa. perdón. No, amiga, Dale dale nomás. nomás. Yo estoy bomba, ¿Sí? dale. Ya, Profe, ya. en relación a Maturana me surge una duda. En relación a esta experiencia personal que habla usted, Mm. ¿qué influencia tiene el ambiente? Lo pregunto en relación a la última pregunta que tenemos del trabajo, porque me interesa saber como terapeuta cómo influyo yo en la experiencia de mi paciente. Ya, perfecto. Lo que pasa es que Maturana no niega la importancia del lenguaje, sino que dice que uno no construye la realidad. El lenguaje no es el elemento principal, sino que tiene que ver con, con el sistema biológico que tenemos a la base. Entonces, como terapeuta, ¿cómo influye? Y ahí es cuando viene la parte como más educacional de Maturana, que después deriva en el coaching para algunos y que Maturana lo reniega así como, no, eso, eso jamás lo dije, no me metan en ese ámbito, pero tiene que ver con que como seres vivos, pero como seres humanos, si somos conscientes de nosotros mismos, podemos generar comportamiento y mejora en nuestra forma de adaptarnos al medio, que es como la idea clásica del coaching, o sea, si yo soy capaz de analizar mis problemas y ser capaz de conversarlos y hacerme autoconsciente de estos, yo puedo mejorar como persona y ser una mejor persona y comunicarme de mejor manera con los otros. Eso Maturana lo plantea como base. Lo que pasa es que Maturana, cuando le empiezan a hablar de que hace una imaginería, imagínate que vas por un laberinto y te encuentras con el centro del laberinto que ves y eso va a hablar de tus problemas internos, Maturana ya ahí sale arrancando. Pero en el tema más educativo, él plantea, y de hecho en la base de todas las reformas educativas chilenas, el desarrollo de habilidades, destrezas, sacar la idea de contenido por el desarrollo de habilidades, está muy a la mano de cómo tú como terapeuta vas a trabajar con el otro. Porque si tu trabajo es, por así decirlo, darle información a una persona que, por ejemplo, voy a poner, que está en rehabilitación por el daño de, qué sé yo, perdió una pierna y está aprendiendo a usar una prótesis y necesita talleres con una terapeuta ocupacional para hacer rutinas, para usar de mejor manera esa prótesis. Si tú te centras en el contenido, no vas a generar mayor avance con esa persona, pero si tú te enfocas en el desarrollo de habilidades y competencias, entendiendo estas como rutinas de la vida diaria, basada en la vida diaria de esa persona, que por ejemplo a esa persona le gustaba salir a caminar o pasear al perro y basarte en esa experiencia para generar una nueva rutina, lo que tú estás haciendo es generarle habilidad y destreza que van a ser la base de su mejor adaptación al medio. Entonces va a superar la idea del contenido cognitivo por actividades prácticas que le van a desarrollar habilidades novedosas, porque todos los seres humanos, y esa es como la base de la teoría de Maturana a un nivel educativo, tiene la posibilidad de desarrollar habilidades y destrezas por sobre los contenidos. El contenido nos sirve para desarrollar esto, o sea, para plantearlo de una forma más bruta. Yo no necesito que me enseñen la fecha de los distintos presidentes que hubo en Chile, como cuando a mí me enseñaban historia, porque eso no va a cambiar mi conocimiento del tema, eso lo puedo buscar en Google. Lo que va a cambiar mi conocimiento del tema es cómo yo aplico la historia de los presidentes de Chile a análisis de la realidad social en la que actualmente vivimos. Por ejemplo, ver, qué sé yo, el presidente Balmaceda, cuando tiene la gran lucha y hay una guerra civil en Chile, ¿qué implicó esa guerra civil? No me sirve saber que hubo una guerra civil, que hubo una batalla, que perdió Balmaceda, y si fue en el 1890, en el 1893 o en el 1895. Sino lo que me sirve es aprender qué implicaciones tuvo eso en la vida real y esas implicaciones en la historia de Chile, en el desarrollo de Chile, en la forma de Chile y cómo me ha afectado a mí. Eso es lo que Profe, hace. Sí.
Pero me cabe la duda porque en relación al concepto de autopoiesis, porque yo leí por ahí ¿sí? que se refiere a la capacidad del ser humano de crearse a sí mismo. Sí, o sea, no del ser humano, la autopoiesis más clásica es la célula autorreproducirse. Y el ser humano, lo que plantea, y por eso que nace la idea de coaching, es que como el ser humano, por así decirlo, es un ser más complejo que una lombriz que si la corto por la mitad sana por un lado, sana por el otro y aparecen dos lombrices. Nosotros, nuestro proceso es la autoconciencia. Nosotros tenemos esa capacidad que no tiene ningún otro animal, quizás los chimpancés y quizás los cetáceos, pero no estamos tan seguros, que es ser autoconsciente, tener una metacognición. O sea, ¿qué quiere decir eso? No solo estar pensando en lo que hice, sino pensar si lo que hice lo utilicé con las mejores herramientas posibles en ese momento. Y eso es lo que nos hace diferente. ¿Qué sé yo? Entonces, como terapeuta, nosotros podemos generar esa autoconciencia. Pueden Eso es lo facilitar que la autoconciencia. sí. Sí, Pues voy a yo hablar. me cabe la duda como cómo generamos nosotros los cambios como parte del ambiente Sí. del paciente. Te voy a plantear un ejemplo que me pasó a mí para entender la idea de machismo. No sé si se lo planteé ya en una clase. Nosotros en psicología teníamos una clase que se llamaba sexualidad, porque uno de los problemas que tienen los chilenos así, pero ya ah, muy insectos, tiene que ver con la forma de desarrollo de sexualidad y llegó una matrona, parte de la clase, se saluda y nos hace dos preguntas. ¿Cuántas personas aquí se masturban? Era una pregunta bastante fuerte para la primera clase. Habíamos algo así como 30 hombres y 70 mujeres y todos los hombres levantamos la mano. Porque para el hombre no hay ninguna dificultad en reconocer eso en público. Las mujeres, 2 de 70. Después, ¿cuántos conocen su aparato reproductivo? Los hombres, básicamente, hasta por cómo orinamos, conocemos nuestro pene y nuestros testículos. Las mujeres no conocen en general su vulva, todo el espacio, no solo me refiero a la vagina, sino la vulva, los labios. Y ahí uno empezó con todo el rollo. O sea, las mujeres no pueden reconocer en público que conocen la parte que le causa más placer y los hombres no tienen ningún problema en hacerlo. Ese puro ejercicio es de autoconciencia. A todos los hombres que habíamos en esa sala nos hizo consciente que algo que para los hombres es lo más natural del mundo, una mujer no lo puede hacer en público. O las que lo hicieron fueron dos, en verdad. De la misma manera, hizo consciente a todas las mujeres que había en esa clase de que ellas no hacen algo que todos los hombres que habían en esa sala lo podían hacer. A eso me refiero con autoconciencia y por supuesto que la puede trabajar un externo. Ponerte en situaciones que te obligue a cuestionarte tus propias prácticas. Todos los hombres que estábamos ahí, porque después empezó con el tema, el machismo implica muchas más que cosas como que a las mujeres le pagan menos, sino que tiene que ver con el propio conocimiento y relación con su cuerpo. De hecho, ahora que sé mucho más, te puedo decir que eso viene desde Judith Butler, que fue la autora feminista que les pasé. Profe, y última cosa. En relación a los pacientes, por ejemplo, que tienen problemas de su sentido, ¿cómo nosotros podríamos trabajar la experiencia personal? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, yo tengo todo mi sentido. Entonces, ¿cómo puedo entender a ese paciente? También me cabe como la duda. ¿Cómo trabajaría Maturana eso? Hay mucho ejercicio. De hecho, qué sé yo, por ejemplo, un ejercicio clásico que se hace en la escuela de psicología, en varias escuelas de psicología, tiene que ver, puede que ustedes lo hayan tenido porque me dijeron que tenían un ramo de taller. Cuando hay un ejercicio en que te vendan los ojos y una persona te guía. Y tienes que confiar en lo que te guía esa persona por el ambiente. Ese es un ejercicio muy clásico, pero tiene que ver con ser capaz de ponerte en el lugar del otro. Hay otro ejercicio, por ejemplo, para personas que se ponen en una silla de ruedas y se manejan durante todo un día en silla de ruedas. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son las deficiencias? ¿Cuáles son las formas de maltrato que te dan los otros de forma muy pasiva o de forma agresiva o pasiva que uno no se da cuenta, incluso en su actuar, pero qué sé yo, estamos todos en el semáforo y tapamos la rampa
que la bajadita para que la persona en silla de ruedas puede pasar y uno no se da cuenta hasta que vive esa experiencia. Ya, profe, Ya, gracias. Catalina me puso talleres de conciencia. Ese es como un nivel más básico, pero hay otro nivel más clásico, perdón, Catalina Silva plantea taller de conciencia áptica, que yo no le sabía cuál era el nombre específico. En psicología usamos otra herramienta. De hecho, por eso, en general, para todo proceso de rehabilitación se utilizan mucho los grupos de autoayuda, que es personas hablando de sus problemáticas. No porque hablar de problemas me va a solucionar mis condiciones materiales, por así decirlo. No me va a devolver los pies, no me va a devolver la vista, no me va a devolver la audición. Pero sí lo que permite es generar un relato común, darme cuenta que otros tienen problemas muy parecidos al mío, y con eso sanar. Y para los que escuchamos, nos damos cuenta de muchas cosas. De hecho, el ejercicio más básico que hace todo psicólogo, sobre todo en proceso de rehabilitación, y que es aconsejable a toda la gente que trabaja en salud, sobre todo en rehabilitación, es preguntarle a las otras personas. Por ejemplo, yo no tenía idea, pero cuando le pregunté a una persona que tenía, tenía sordera profunda, es que una de las cosas que más le molesta es que la gente hable cuando está de espalda a ella. Como nosotros tenemos la audición, para nosotros eso no nos genera ningún problema, porque escuchamos, pero cuando la gente habla atrás, le quita toda la herramienta de comunicarse. Le quita la herramienta porque no puede ver los signos, si es que está haciendo signos, y no puede leer los labios. Entonces, por ejemplo, un acto de deferencia básico para las personas que tienen sordera profunda es pararte delante de ellos para hablar. Y si estamos en grupo, que el grupo se pare delante y forme un arco. Son cosas que uno no sabe hasta que lo experimenta, y una de las cosas más básicas y que tiene que hacer todo profesional es preguntarle al otro. Es lo más básico de todo, porque en verdad uno no sabe cosas porque no lo experimenta, quizás no se vea la posibilidad de experimentarlo. Entonces, hablar, conversar, el darse 15 minutos para preguntarle al otro es muy relevante. Eso serían como lo que te podría decir, Piara. Profe, y con respecto a eso de preguntarle al otro, escuchar sus experiencias, etcétera, ¿cómo Maturana le da importancia a eso? Como al escuchar experiencias de otros que nosotros no vivimos, pero que igual nos ayudan a autoorganizarnos, Por ¿o supuesto, no o nada? sea, de hecho, Maturana, como dije, el lado donde más pegó, o sea, donde Maturana, su ámbito es el más logrado, es en el ámbito de educación. Más que en terapia, más que en otros trabajos, es en educación. De hecho, toda la idea de que la educación tiene que desarrollar habilidades y destrezas, que es lo que intento hacer yo cuando le hago aplicación de conocimiento y no que me repitan en una prueba el concepto que yo les dije, es un cambio desde Maturana. Por eso las pruebas son de aplicación, y no solo la mía, eso es lo que tendría que hacer todo colegio en verdad, o toda institución educativa. Que cuando yo les pido aplicación, lo que ustedes están desarrollando es un conocimiento en la práctica, aunque esa práctica sea simbólica, porque esa práctica simbólica es la que después la va a preparar medianamente para la realidad. Lo que le explicaba antes de irme a paro es, probablemente todos nosotros sabemos usar un arma, no porque hayamos tenido, yo jamás he tenido un arma en la mano, sino porque hemos visto muchas películas donde había alguien con un arma y todos sabemos que se dispara por un lado, que tiene un gatillo, que hay que afirmarla relativamente bien, que tiene un seguro. Quizá el día que tenga que usar un arma voy a disparar a cualquier lado. Pero la teoría ya la tenemos. Y eso tiene que ver con el aprendizaje desde el otro, desde la práctica, el ver al otro en la práctica. Entonces sí, sirve, ayuda bastante. Profe, pero mi pregunta es como más referida al escuchar, más que ver al otro en su práctica, sino escuchar cosas que vivió. No Por sé si su... me explico. Sí, sí. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos una capacidad que es, por así decirlo, que solo tenemos los seres humanos. De hecho, hay gente que es muy buena para esto, que tenemos la capacidad de visualizar prácticas sin hacerlo.
lo que llamaríamos imaginería, imaginar un escenario, y eso, desde el escuchar, es súper relevante. O sea, nosotros sin tener que conversar o hacer algo, escuchando, podemos aprender muchas cosas. De hecho, yo no hablé cuando me dijeron el tema de que la gente con sordera profunda se molestaba cuando uno no hablaba delante de ella. Fue un aprendizaje que hice a partir del escuchar. Los seres humanos somos muy buenos. De hecho, si no, no estaríamos en clase desde este modelo. Gracias, profe, ya entendí. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Profe. Sí, dale. Eh, es que yo por ahí tenía anotado, pero no como de psicología del año pasado, que un ser autopoyético era el que recogía información del exterior para organizarse internamente y crear conocimiento a partir de experiencias propias vividas antes. ¿Eso está bien o está mal? O Sí, sea, quizás yo... Sí, está bien. lo que pasa es que el conocimiento ya es más humano, por así decirlo. Lo que uno genera, para ser bien específico, porque está muy buena esa definición, la única diferencia sería que lo que genera no es conocimiento, sino información. Y que los seres Mm. humanos tenemos la capacidad biológica de eso transformarla en conocimiento, pero no todos los animales. Entonces, qué sé yo, voy a plantearlo. Una lombriz y va... voy a poner... Si tú ves una babosa y esa babosa le dejas sal, la babosa se va a morir, se va a secar, pero no se va a cambiar la trayectoria. La babosa va a sentir dolor, va a perder agua, va a ser consciente, por así decirlo, consciente entre comillas desde la perspectiva de una babosa, de eso, pero no va a cambiar la trayectoria, porque no tiene la capacidad de generar conocimiento, sí de analizar la información. Entre más complejo el ser, más repertorio comportamental tiene y puede generar más acciones. Una babosa que no tiene un cerebro tan complejo, siente sal, le duele, por así decirlo, pierde agua, pero va a seguir en la trayectoria que tenía trazada y se va a morir, se va a como suicidar. Está el ejemplo del sapo que hacían algunos científicos que son terribles, que tiene que ver con que si a un sapo lo pone en agua helada y que va a ir aumentando la temperatura poco a poco, el sapo no es, o la rana no es capaz de darse cuenta de la diferencia de temperatura si no es grande y se va a morir cocinada sin darse cuenta. Los seres humanos tenemos más marcador y puede que pase eso, nos demos cuenta poco a poco, pero si vemos salir burbujas del agua, vamos a sacar la mano igual porque vamos a pensar que algo malo está pasando. Entre más capacidad de generar información tiene un ser vivo, más acciones comportamentales puede ser para ser súper biologicista. Y en el ser humano, y quizás en los mínimos superiores y en los cetáceos, eso genera conocimiento. Y que la diferencia con los mínimos homínidos superiores y el Homo sapiens, que somos nosotros, es que nosotros aparte de eso lo podemos escribir y representar de forma simbólica. No sé si está claro el tema. Sí, profe. Ya, ya, perfecto. Entonces ese sería el único cambio que le haría, que genere información, porque hasta el organismo unicelulares, a ver, voy a plantearlo así, el COVID no tiene conciencia, no genera conocimiento, genera información. Los lombrices también, y se supone que solo el ser humano y algunos pocos seres vivos de este planeta generamos ciertos niveles de conocimiento, que lo podemos transmitir a, a nuestra prole, por así decirlo, al resto de la sociedad en nuestro caso. Profe, y la última. Sí, Cuando yo digo, el lenguaje crea realidad, o sea que la realidad solo existe cuando hay alguien que la pueda ver, decir y explicar, entonces me estoy refiriendo al constructivismo social, ¿no es cierto? exactamente. Ah, Construccionismo social. eso, Construccionismo eso. social. Sí. Ya, ya, O profe, muchas gracias. sea, el lenguaje como elemento generador, y eso plantea otra serie de diferencias. O sea, si tú hablas un idioma y yo hablo otro, tenemos distintas formas de construir la realidad. Por ejemplo,
plantea que la realidad, y esto incluso el constructivismo lo dice, la realidad que genera un niño prelenguaje, un niño con operaciones concretas y un niño con operaciones abstractas, es totalmente distinta. Y eso también genera un ámbito de dominio muy específico que tiene que ver, entre más lenguaje tengo, más dominio tengo. Para plantearlo en ejemplos más específicos. Por ejemplo, los abogados hablan en difícil, pero si tú usas un diccionario, todas las palabras difíciles que tienen un sinónimo súper fácil, pero hablan en difícil porque ese conocimiento, esa forma de escribir, esa forma de expresarse, le da validez social. Lo mismo los psicólogos, quizás los terapeutas, en vez de decir a la persona le falta una pierna, la persona tiene una capacidad diferente, está generando toda una forma de entender el problema distinto. Y desde el feminismo, casi todo el feminismo, por lo menos desde los años 90 en adelante, es construccionista social, o sea, plantea que el lenguaje genera una realidad que afecta la forma en que las mujeres se relacionan con el medio porque están siempre disminuidas socialmente. O sea, el ejemplo que dio esta matrona, que tiene que ver en cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, es desde lo que permite el lenguaje y la construcción que hemos hecho como sociedad. En ninguna parte dice que una mujer no puede ver su vulva, pero no lo hacen. ¿Y dónde está? ¿Dónde hay una ley que dice que las mujeres no pueden ver su vulva? O si lo hacen, no lo pueden reconocer socialmente. ¿Dónde hay una ley que dice que las mujeres no pueden reconocer socialmente su propio espacio? No hay, pero se da, y eso está construido, y eso es a partir del lenguaje. Y el lenguaje es la herramienta más grande de poder desde el construccionismo social, porque te permite generar una realidad en la medida de tus propias necesidades. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo, y fue hace poco, yo de repente tengo que reconocer que juego muchos videojuegos, tengo la suerte que mi pareja me aguanta, y estaba intentando, viendo videojuegos, quería comprarme uno nuevo, y había un videojuego que se trataba del proceso de emancipación latinoamericano. Y los españoles, la gente de España, planteaba de que ese juego mentía sobre lo que pasó en Latinoamérica porque decían que España jamás tuvo colonias, lo que choca radicalmente con la visión que tenemos la gente de acá. Pero a los españoles les han enseñado que ellos no tuvieron colonia, que no exterminaron la población nativa como lo hicieron los anglosajones, y tienen toda una diferencia en el entendimiento de lo que es una colonia, y que dicen que acá nosotros éramos ciudadanos con los mismos derechos que tenían los españoles. Lo que con todo lo que nos han enseñado en el colegio uno hace arquear bastante las cejas. Entonces, para que veas el poder del lenguaje en cómo construye la realidad, y ellos peleaban que ese juego mentía sobre la historia. Profe, otra preguntita. ¿Sí? Entonces, volviendo a Maturana, podemos entender que desde Maturana nosotros podemos dar diferentes explicaciones de una realidad en base a nuestras diferentes experiencias. Exactamente, y esas experiencias nos enriquecen, por así decirlo, como personas, o sea, ser capaz de escuchar al otro, comprender al otro, aprender, y no solo de la experiencia del otro, sino hacer el metacognición, o sea, a lo mejor, y la gran base de la terapia es esa, que a lo mejor yo tuve conflictos con mis padres, no me di cuenta que me afectaban o lo obvié, y cuando tengo veintitantos, treinta y tantos, me empiezo a cuestionar cosas que a lo mejor a los 8 años no me cuestionaba. Que el proceso no es solo con los otros, sino también conmigo, que es la gran diferencia que hace Maturana. Maturana dice que uno puede crecer de forma autónoma a la sociedad con el proceso de metaconciencia, y por eso dice que no hay un tercer orden de que el lenguaje construye realidades. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Yo ya no tengo más, profe. Ya, muchas gracias. Espero Profe, yo haberte tengo la aclarado. última duda.
¿Ya? Sobre Judith Butler, estuve leyendo sobre su teoría de performatividad del género. Sí. Si no se podría explicar un poquito más de qué se trata, porque como que no entendí mucho cuando lo leí. Ya, no te preocupes, sí. A ver, ¿qué plantea? Recuerden que Judith Butler es una construccionista social. Entonces, ¿qué plantea Judith Butler? Cuando Simone de Beauvoir, probablemente en el libro más importante del feminismo hasta los años 90, planteó de que existían dos categorías, una el sexo. Los hombres tenemos pene y aparato reproductivo masculino, testículos y una serie de otros elementos, próstata, y las mujeres tienen un sistema femenino reproductivo con la vagina, con el útero, las trompas de falopio y toda la parte biológica. Pero que aparte había una construcción social a partir de esa diferencia de nuestro aparato reproductivo que hacía que los hombres tuviésemos más poder sobre las mujeres y que habíamos generado toda una construcción social sin existir la idea de construccionismo social todavía, de que los hombres éramos mejores que las mujeres, habíamos generado poder, entonces los hombres éramos médicos, las mujeres eran enfermeras, los hombres éramos abogados, las mujeres secretarias, a pesar de que en ninguna parte aparecía que un hombre era superior a una mujer. Simplemente había una diferencia de nuestros órganos reproductivos. Lo que plantea Butler es, sin desconocer ese aporte, lo que plantea es que la sola diferencia o la sola generación de la diferencia del hombre y la mujer a partir de sus órganos reproductivos, la sola existencia de la idea de sexo, ya es un acto de performatividad, o sea, de generación de una idea de que existen dos géneros y que impide ver toda la riqueza que tenemos los seres humanos. De hecho, el gran problema que tiene Butler, por así decirlo, con la realidad, denme un segundo. Todo el problema que tiene Butler con la construcción de realidad tiene que ver con que dice que los seres humanos, a partir de la definición de sexo que tomó Simone de Beauvoir de pene y vagina, es que todo lo que hacemos es binario. Todo lo que hacemos es binario. ¿Qué quiere decir esto con binario? Es que si hay grande hay un chico, si hay blanco hay un negro, si hay una atrás hay una adelante, nosotros nos movemos. Nuestro lenguaje ha sido generado de tal manera que siempre tenemos opuestos y no escalas de grises. Al haber opuestos, siempre hay un opuesto bueno y un opuesto malo. Qué sé yo, ser Jedi o ser Sith, ser ario, ser africano, bueno, más que africano, ser negro, ser alto por ser bajo, ser flaco por ser gordo, y que la binaridad puede cambiar y en algún momento la belleza femenina estuvo mucho más influida por ser gordita, porque eso quería decir que iba a sobrevivir al parto por sobre las mujeres flacas y que ahora se dio vuelta, pero siempre va a existir una binaridad. Y esa binaridad está dada, según Judith Butler, por una cuestión bien profunda de nuestra definición de nuestros órganos reproductivos. Lo que ella dice es que no existe tal diferencia, que la performatividad del género está dada en que hay un hombre y una mujer, cuando en verdad existen muchas formas de ser hombres y muchas formas de ser mujeres, de hecho existe mucha identidad de género. Entonces lo que nosotros tenemos que evitar es la generación de una realidad binaria, porque la binaridad siempre va a dar con que hay uno bueno y uno malo, sino que tenemos que ser capaces de generar nuevas categorías de construcción de la realidad que nos permita entender la realidad de formas mucho más complejas, porque el ser humano es más complejo, donde lo bueno y lo malo no existan, sino que existan categorías de, ni siquiera lo sano y lo enfermo, sino que existan categorías de adaptación a la realidad. Entonces lo que plantea, por así decirlo, Judith Butler, es que el pecado original que tenemos los seres humanos es dividir todo en bueno y malo, en hombre y mujer, y que el género, cómo performa la realidad del ser, al haber, por así decirlo, un órgano reproductivo masculino y órgano reproductivo femenino, genera una binaridad. Y toda nuestra sociedad ha terminado siendo binaria. Y lo que tenemos que cambiar
es que si nosotros logramos sacarnos los órganos reproductivos y superarlos por el reconocimiento de identidades y de forma de ser de género distinta, y que además una persona puede pasar por distintas identidades de género en el tiempo, es que la sociedad pasa de salir de lo bueno y lo malo y pasa a tener la posibilidad de tener distintas formas de actuar en distintos contextos, y que el cambio en el tiempo no me haga ser una mala persona, por así decirlo. No sé si te dejé más claro o te dejé peor, Tiara. O sea, es que tengo duda porque lo que leí un poco me dejó un poco enredado porque me parecieron ideas como muy de Simone de Beauvoir más que de Judith Butler, esta idea de que la sociedad determina el rol de género, me ¿Sí? parece como muy antigua, como no tan de Judith Butler, entonces me quedó la duda porque lo leí como pensamientos de ella, entonces me cayó la duda si era tan así o no era tan así. Lo que pasa es que Judith Butler estuvo escribiendo desde los 80 hasta la actualidad, entonces también ha ido cambiando, avanzando o adaptando su pensamiento, y en un primer momento sí tenía, o sea, ella toma de base a Simone de Beauvoir, pero la toma de base para después de construirla ella misma. Ah, ya. O sea, a ver, por ejemplo, hay en la lingüística, Ferdinand de Saussure, el que inventa la lingüística, por así decirlo. Y él tiene toda una trayectoria lingüística, y después hay toda una serie de lingüistas que dicen que son anti-Ferdinand de Saussure. Pero al final todos vienen de la misma raíz porque todos aparecieron con el pensamiento de él, los que están a favor y en contra. Lo mismo Judith Butler. Ella no desconoce la obra de Simone de Beauvoir, sino que la toma de base para empezar la suya, porque la reconoce como la primera intelectual que escribe algo que no sea, que va más allá del derecho a voto, que va más allá de una acción concreta, sino que va como una forma de pensamiento para entender la sociedad. Entonces sí, ella parte desde la idea de Simone de Beauvoir, pero las va cambiando porque se da cuenta que cae en la trampa del binarismo de la realidad, porque al final no es que la mujer sea buena y el hombre malo, que sería el anverso de lo que pasa en la actualidad, sino que tenemos que generar formas de relacionarnos más sanas, entonces tenemos que superar la división hombre-mujer, enriquecerla, y no basarnos en nuestros aparatos reproductivos como forma de construcción de las relaciones sociales, no solo de género, o sea, desde su perspectiva todo el género, por tanto, las relaciones de género, pero las relaciones sociales como desde la división de nuestro aparato reproductivo, que sería el gran tema para ella. Ya, profe, sí me quedó claro. Gracias. Perfecto. Ya, chuta, son las 3 de la tarde. Según yo, hoy día no iba a alcanzar el tiempo para hacer la clase y para avanzar en la materia. Pero parece que vamos a tener que volver al sistema que teníamos antes del paro, que yo les subo la clase el miércoles para que ustedes la puedan ver y hagan preguntas el siguiente lunes. Bueno, no va a dar tiempo ya que ya pasó una horita de clase. Profe, ¿y Sí, esta clase me la va a enviar después? sí, ¿Hoy o día? sea, hoy día yo ahora, bueno, como es Zoom, yo finalizo la clase y se demora un rato en subirse. Ya. Se Y entonces, demora y la envío cuando, o sea, cuando se convierte, después la subo a YouTube, y cuando se termina de subir a YouTube te mando el link. ya, gracias. Entonces, la de materia me la enviaría, la de la otra materia, de la unidad 2, me la enviaría el miércoles. Exactamente. Ya, esa era la duda. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta? No, profe. Al parecer no. Ya, gracias, Rocío. Ya, si no hay más dudas, igual está bien que me hicieran hartas preguntas porque sé que el tema lo vimos hace mucho rato. Así que le agradezco
a Tiara y a Teresita todas las preguntas, porque supongo que no solo les sirvieron a ellas, sino a todo el curso. Así que eso. Entonces espero los trabajos hasta el viernes de esta semana. Me voy a intentar inmolar para tenerle la nota del lunes. Y así cerrar ya definitivamente la primera unidad. Así que eso. Cuídense. Gracias, profe. Pero Elizabeth me plantea cuánto sería el otro trabajo. Yo envío la clase este miércoles y enviaría la retroalimentación, o sea, más que la retroalimentación, la pauta de evaluación del próximo trabajo este mismo miércoles, dentro de ese mismo video que voy a subir. Y como habíamos acordado antes del paro, tendrían 2 semanas para hacer ese trabajo. Ya. Ahora sí parece que respondí todas las consultas. Cuídense, que tengan un buen día. Chao, profe, cuídese igual usted, que tenga buena tarde. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.